Todo a nuestro alrededor es lógico y racional. Pero ¿qué ocurre cuando nos encontramos un objeto que no tiene una explicación y que está fuera de su tiempo en la historia? Acompáñame a conocer esos objetos y sé bienvenido a Mystery Warrior. Tercera parte. La Copa de Dorchester. Encontrada en 1852 tras hacer explotar una roca en Meeting House Hill, en la localidad de Dorchester, Massachusetts, que se encontraba a varios metros de profundidad, debajo de una capa de roca sedimentaria, que fue datada en aproximadamente 100.000 años de antigüedad. Es un jarrón fabricado en una aleación de zinc y plata de 12 centímetros de alto y 16 centímetros en la base. Una de las cosas más extrañas de este jarrón es que se pueden ver representadas especies vegetales extintas hace decenas de miles de años. Así lo determinaron algunos botánicos que pudieron examinar el artefacto. Al poco tiempo de ser descubierto, la revista Scientific American le dedicó un artículo a tan singular hallazgo, noticia que fue perdiendo interés debido al rechazo de la gran mayoría de la comunidad científica a que fuera real. Tras pasar de museo en museo, el objeto se perdió, y a día de hoy se desconoce su paradero. Aún así, como para todos los objetos fuera del tiempo, hay opiniones contrarias y que le dan un origen más cercano al objeto, porque recordemos que en el siglo XIX no había un proceso eficaz de datación. Los arqueólogos Keith Fitzpatrick Matthews y Doester James dijeron que era difícil entender cómo alguien podía tomar en serio ese objeto sin saber su origen real, y que en realidad parecería ser un candelabro de estilo victoriano. Y por otro lado, el italiano Biagio Catalano dice que en realidad tiene la misma forma y decoración que una pipa india custodiada por el Museo Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, o más sencillo, el antiguo Museo Príncipe de Gales de Mumbai, tal y como se representa en el libro Arte de Indiana. ¿Tú qué crees? ¿Es tan antigua como se asegura o es más bien un artefacto más actual? La Fuente Magna. La pieza fue encontrada aproximadamente entre 1958 y 1960 de forma casual por un campesino en la propiedad de la familia Manjón, situada muy cerca del lago Titicaca, y se trata de un objeto fuera de un contexto histórico tradicional. El dueño de la propiedad, Pastor Manjón, puso en conocimiento del arqueólogo boliviano Max Portugal Zamora el descubrimiento, y fue él el que bautizó el objeto con el nombre con el que se le conoce, Fuente Magna. Zamora llevó la fuente al Museo de la Paz y lo restauró, tratando durante horas y horas de traducir las palabras grabadas en su interior sin conseguirlo, y por ello, el extraño objeto acabó en uno de los almacenes del museo, y allí permaneció durante décadas absolutamente en el olvido, como tantos y tantos otros objetos que no se ajustan a la historia convencional. Tuvieron que pasar 35 años para que volviera a salir a la luz. El estudio de la Fuente Magna fue asignado a Freddy Arce y Bernardo Viados, quienes investigaron los terrenos donde fue encontrada y preguntaron por el lugar. Casi nadie recordaba el artefacto, excepto un anciano que no solo reconoció la foto, sino que llegó a decir a los dos investigadores que hacían muchos años, cerca de su pueblo, se encontraron objetos similares. Tras una complicada investigación, llegaron a la conclusión de que la Fuente Magna se remonta hacia el 3500 años antes de Cristo, y que debía haberse usado para ceremonias religiosas. Pero descubrieron también que la escritura del objeto estaba en dos idiomas diferentes, uno desconocido para ellos y el otro similar al que usaban los pueblos Pucara. El desconocimiento de una de las lenguas le llevó a pedir ayuda al epigrafista americano Clyde Hamed Winters, que no dudó en identificar el idioma desconocido como un proto-sumerio que había llegado a ver en artefactos de la antigua Mesopotamia. ¿Cómo podía haber escritura sumeria a 13.400 kilómetros de Mesopotamia? La habilidad para la navegación de los sumerios era más que conocida. Llevaban bienes para comerciar y conocimiento a todos los pueblos que encontraron. Durante el tercer milenio a.C., llegaron a circunnavegar África, llegando a las islas de Cabo Verde. Incluso el mismo tipo de barco de juncos sumerio se ha encontrado pintado en algunas cuevas de Bolivia. ¿Casualidad? Hay otros hallazgos arqueológicos como el monolito Pocotía, que merece un vídeo aparte, que avalan que la presencia sumeria en Sudamérica pudo ser más que una casualidad, y que pudiera ser que hubiera una ruta establecida por los sumerios, pero desconocida para la historia más convencional. En resumen, la Fuente Magna
Parece tratarse de un objeto de entre 4.000 y 4.500 años de antigüedad, de indudable tradición mesopotámica, cosa que se refuerza por la escritura protosumeria o cuneiforme, y sigue planteándose la pregunta más importante: ¿llegaron los sumerios con sus medios a Sudamérica? ¿Tú qué crees? Las esferas Klerkstrop. Estas esferas fueron encontradas por unos mineros en 1960 en Sudáfrica, más concretamente en Ottosdal. Se contabilizaron cerca de 200 esferas de entre 2 y 10 centímetros de diámetro en unos estratos precámbicos de 2.800 millones de años de antigüedad. Estas esferas tienen unas líneas y surcos perfectamente grabados en su superficie. En un principio, el investigador Paul Heinrich trató de demostrar que eran nódulos de pirita de origen metamórfico y nódulos de goetita, que se forma por el desgaste de la pirita, pero sin éxito. De hecho, los profesores de geología J.R. Mackelberg de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo y el profesor Bischoff de la Universidad Potchefstroom analizaron aquellos misteriosos objetos. Determinaron que existían dos tipos de esferas distintas, unas de metal sólido de color azulado con manchas blancas y otras que al partirse por la mitad contenían un material esponjoso y blanco que al contacto con el aire desaparecía en cuestión de segundos. Su composición: acero niquelado de gran dureza y una aleación que es prácticamente imposible en la naturaleza. La última investigación, llevada a cabo en 1993 por los escritores y pseudocientíficos Michael Cremo y Richard Thompson, y publicada en su libro Arqueología Prohibida, indican a modo de conclusión que la aleación empleada es imposible en la naturaleza, que el tallado perfecto de los surcos alrededor de las esferas no tiene una explicación natural. Se desconoce qué es el contenido de las esferas que se desvanece en segundos, y que fueron encontradas en estratos en los que los seres humanos no deberían de existir. Como remate a estas declaraciones, hubo otras dos posteriores, una del Instituto Espacial de la Universidad de California, en la que se determinó, tras varios análisis, que el equilibrio del acero es tan sumamente perfecto que excede nuestras tecnologías de medición, y por otro lado, un investigador de la NASA comentó que para crear un objeto similar, si existiese la tecnología, sería en gravedad cero. ¿Son realmente artificiales o son una simple casualidad de la naturaleza? La campana Anderson. Este extraordinario objeto fue hallado en 1944 por el niño Newton Richard Anderson en el condado de Buchanan, West Virginia, cuando estaba llevando trozos de carbón a la caldera de su casa y un trozo de gran tamaño cayó al suelo. Al partirse, de uno de los trozos asomaba el extraño objeto. No dudó en golpear el otro trozo hasta sacar una especie de campanilla dorada asombrosamente decorada. La campana estuvo expuesta en el Museo de Historia Natural de San Diego durante un par de años, hasta que en 1963 un hombre llamado Boris Vilas llevó la campana al Departamento de Geología de la Universidad de Delaware en Wilmington, donde se confirmó que la campana estaba hecha a mano. Pasaron los años y Newton Anderson se mudó a Florida, donde se convirtió en profesor de química y dedicó su tiempo libre a estudiar la campana, en especial la figura superior de la misma. Envió consultas a diferentes universidades, intentando averiguar su origen, y logró descubrir que la figura tenía muchas similitudes con Pazuzu, un demonio babilónico, y con Garuda, una deidad hindú. Y es cierto que se parecen mucho, pero la pregunta es: ¿quién llevaría una campana Garuda del más lejano oriente hasta las montañas de Virginia Occidental y luego la dejó caer, siempre accidentalmente, sobre una veta de carbón? Esta sería una opción posible, pero es que la veta de carbón estaba a más de 50 metros de profundidad, cosa que realmente lo hace imposible. Anderson llegó a pasar incluso el polígrafo, que reveló que al parecer decía la verdad. En el año 2010, Newton Anderson decidió llevar la campana al laboratorio de la Universidad de Oklahoma, pionera en un análisis por activación nuclear, y el resultado reveló que la campana tiene una mezcla inusual de bronce y zinc, a diferencia de las aleaciones más modernas. En conclusión, ¿cómo llega un objeto así a una mina de carbón a miles de kilómetros de su posible punto de origen? Esa será una de tantas preguntas que quedarán sin respuesta, porque desde el año 2011 se ha perdido la pista de la campana y se cree que un coleccionista privado la adquirió por un altísimo precio. ¿Tú qué crees?
¿Es posible encontrar un objeto así en una veta de carbón? Y si has llegado hasta aquí, no dudes en dejar un comentario, darle al like y suscribirte al canal para ver más contenido. Nos vemos en el siguiente.